Bienvenidos amiguitos y amiguitas. En este video trabajaremos la guía de aprendizaje del lenguaje de quinto grado, específicamente la guía de la fase 3, semana 5. Te invito a que tengas lista tu guía ya sea de forma impresa o en digital y tu cuaderno de lenguaje para que trabajemos juntos. Pausa el video mientras buscas tu guía y tu cuaderno. Muy bien, en esta guía trabajaremos la unidad 4, que tiene como nombre Actuemos. Los contenidos a trabajar son el texto dramático, el tema y los personajes, estructura interna del texto dramático, inicio, desarrollo y final. Vamos a realizar la actividad 1 y dice, lee el texto y responde las preguntas que se te presentan posteriormente. El texto que vamos a leer tiene como título El ladrón de palabras. ¿Te has preguntado por el nombre de qué se trata este texto? Muy bien, podría ser de un ladrón que roba palabras. Aquí tenemos nuestro texto. Te recuerdo que este solamente es un video de orientación. Tú tienes el mismo texto, pero tú tienes el fragmento 1 en tu guía. Vamos a leer el fragmento 2. Y empieza la caja. Y dice, de la caja sale una voz. Y dice, seas quien seas, no quiero peleas, no podrás conmigo. Vete o sé mi amigo. Sara, y además habla. Dice Silvia, ¿cómo vas a hablar con una caja? ¿Habrá alguien dentro? Omar, con algo de miedo, se acerca a la caja y dice, ¿hay alguien dentro? Y la caja le detiene con un grito. No te acerques, mas tocarme no podrás. Le responde Omar, ¿pero quién eres? Le dice la caja, si conmigo queréis hablar, las palabras deberéis rimar. Bueno, dice Omar, con lo mal que se me da la poesía. Dice la caja, es fácil aprender, presta atención. Solo hay que hacer coincidir la terminación. Sara. A ver, dejadme probar. Se acerca un poco a la caja antes de hablar. Sara se lo piensa y le dice, no se lo tome a mal, pero nos gustaría saber si es hombre o animal. Le responde la caja, me tenéis que creer, aunque no os dé la mano, yo soy humano. Le dice Silvia, ¿y por qué no se asoma? ¿Quiere gastarnos una broma? Durante este diálogo, la caja se mueve de un lado al otro del escenario, asustando a los chicos, que todavía no se fían mucho. La caja, de broma nada, yo no salgo en esta caja cuadrada, estoy a salvo. Le dice Omar, Omar le dice a Sara, esa voz me suena. Le dice Sara, a mí me da pena. Le dice Omar, es el profesor de lengua, seguro. Le dice Sara, ¿quién? ¿Don Arturo? Silvia dirigiéndose a la caja, porque está en el cajón, ¿acaso huyes de un ladrón? Dice la caja, de un ladrón me escondo en este sitio tan hondo. Quiso robarme el habla, mas yo no le di palabra. El bobo no sabía rimar. Yo le dije, toma esto, te lo puedes llevar. Y le di el punto y la coma. Dice Omar, los signos de puntuación. La caja y también los de interrogación y admiración. Le responde Omar, ¿ya no puedes preguntar? Le dice Sara, ni tampoco admirar. Le dice la caja, ahora cuando hablo ya no sé si acabo o empiezo. Y en cada vocablo es como que tropiezo. Le dice Silvia, tenemos que irnos ya. Le dice Sara, sí, el tiempo vuela. Silvia, la panda nos está esperando en el gimnasio de la escuela. La caja asustada le dice, no vayáis allá, os estoy avisando. El ladrón se fue hacia el gimnasio andando. Le dice Omar, nosotros seguiremos al ladrón de palabras. Y fin de la historia. Después de haber leído el texto, vamos a responder en el cuaderno de clase las siguientes preguntas. Y la primera pregunta dice, ¿quiénes son los personajes en el texto? En esta historia los personajes era la caja, era Sara, Omar y Silvia. Lo escribimos en el cuaderno. Luego nos pregunta de qué trata el texto. El texto trata de que un grupo de niños estaban jugando. De repente vieron una caja que se movía. Y preguntaron quién era, y no les dijo quién era, simplemente que se estaba escondiendo de un ladrón de palabras. Y recuerda, amiguito, ¿qué fue lo que el ladrón de palabras le robó a la caja?
Muy bien, le robó los signos de interrogación y exclamación. Copiamos eso en el cuaderno. Luego nos pregunta, ¿cuál fue el conflicto que tuvieron los personajes? Si recordamos en la historia, ¿cuál fue? Muy bien, el conflicto era en saber quién era la caja. Ellos tenían curiosidad por saber quién estaba dentro de esa caja. Y al final concluyeron que era tal vez su maestro de lenguaje. Y nos pregunta, ¿qué se habían robado? Pues dijimos que se habían robado los signos de puntuación, interrogación y exclamación. Luego nos pregunta, ¿a dónde fue el ladrón de palabras? ¿Recuerdas dónde fue el ladrón de palabras? Muy bien, el ladrón de palabras fue corriendo al gimnasio. También eso lo copiamos en el cuaderno de lenguaje. La pregunta número 6 nos dice, ¿se te ha olvidado las palabras en alguna ocasión? ¿Se te han olvidado? ¿Cuándo y qué has hecho? Responde la pregunta según lo que te ha pasado en tu vida cotidiana. Vamos al apartado ¿sabías qué? Pues ¿sabías que las obras dramáticas representan situaciones de la vida cotidiana? Su principio básico es el diálogo entre personajes que desarrollan un conflicto en un ambiente y un tiempo determinado. La actividad 2 dice, lee detenidamente la siguiente información. Leamos juntos la información. Y dice, la estructura externa de los textos dramáticos se dividen en actos, y los actos representan las unidades mayores en las que se divide un texto dramático. Indican cambio de situación marcado por la caída del telón. Además, cuadros. Y los cuadros están determinados por la decoración física de los escenarios o ambientes. Y finalmente, las escenas. Y las escenas dice que es un fragmento del acto. Su inicio y desarrollo está dadas por la entrada y salida de personajes. La siguiente actividad consiste, y dice, haz el siguiente ejercicio en tu cuaderno de lenguaje. Une los elementos indicados en cada recuadro de la izquierda con los que se listan a la derecha. Guíate por el ejemplo. Y el ejemplo dice, su estructura externa está dada por actos, cuadros y escenas. Y la flecha marca o indica que es una obra dramática. Ahora, como ya vimos la estructura externa de los textos dramáticos, empecemos buscando, dice, en el escenario hay música, una presentadora y una pantalla de televisión. ¿Será de que es un acto, una escena o un cuadro? Por los conceptos es un cuadro y marcamos una flecha hasta donde está la palabra cuadro. Muy bien, ahora nos dice subida del telón, personajes en acción y caída del telón. Nos decía, según los conceptos es un acto y marcamos una flecha hasta donde está la palabra acto. Finalmente dice, aparecen los personajes, conflicto entre personajes y la salida de los personajes, y esto nos decía que era la escena. Ahora marcamos la flecha hasta donde dice escena. Muy bien, ahora vamos a pasar a la actividad número 3. La actividad número 3 dice, copia en tu cuaderno las siguientes situaciones presentes en el texto El ladrón de palabras. Y marca con una X a qué elemento de la estructura interna pertenece. Aquí tenemos 3 partes de nuestra historia. Pero antes de resolverlo, vamos a leer la estructura interna de los textos dramáticos. Nos dice que la estructura interna de las obras dramáticas se dividen en inicio, desarrollo y final. En el inicio se plantea dentro de un escenario la tensión entre 2 o más personajes, que es el protagonista y antagonista. En el desarrollo se da el momento de mayor tensión en la obra, representado por un conflicto entre personajes. El final se da la resolución del conflicto entre los protagonistas y antagonistas. Ahora sí estamos listos para marcar con una X dependiendo el elemento de la estructura interna al que pertenece. Y tenemos primero y dice, Silvia encuentra la caja y descubre que está hablando. Analizando, recordando lo que leímos, estaba en el inicio, en el desarrollo o en el final. Márcalo con una X según sea el caso. Luego nos dice, la caja les cuenta que se esconde de un ladrón de palabras. Según las características de la estructura interna, recuerden si está en
el inicio, en el desarrollo o fin de la obra. Y luego dice, los niños deciden ir a buscar el ladrón de palabras. Realizamos el mismo ejercicio y marcamos con una X. Aquí sabemos de que es el final y marcamos con una X fin. Te invito a que los demás los hagas tú solo. La actividad número 4 dice, dibuja las imágenes en tu cuaderno y escribe un diálogo entre los personajes. En tu cuaderno de lenguaje vas a realizar el siguiente dibujo. Y como podemos observar, tenemos dos conejitos, que es Cleo y Lore. Y nos dice que vamos a escribir un diálogo. Por ejemplo, en Cleo podemos escribir, hola Lore, ¿cómo estás? Escribámoslo en el cuaderno de lenguaje. Muy bien. Te invito a que usando tu imaginación escribas lo demás a los siguientes diálogos. Cuando hayas finalizado, puedes compartir tu guía de trabajo con tus maestros. Para finalizar, te invito a que realices la autoevaluación que aparece al final de tu guía y vas a responder sí o no. Y los criterios son, ¿comprendí fácilmente que las obras tienen actos, cuadros y escenas? Si lo comprendiste, marcas que sí. El siguiente criterio dice, identifiqué adecuadamente la estructura interna de los textos dramáticos, inicio, nudo y desenlace o final. Si lo comprendiste, marcas con una X que sí. Y si tienes todavía dudas, marcas que no. El 3 dice, se me facilitó crear un diálogo entre personajes. Si te fue fácil crearlo, marca sí. Y si de lo contrario, no. Luego dice, ¿puedo identificar con facilidad los personajes de un texto dramático? Si lo has hecho de manera fácil, marcas que sí. Y luego dice, ¿pude identificar de qué trataba el texto dramático leído en esta guía? Contesta sí o no. Te invito a que sigas viendo los videos del canal Portal Educativo. Nos vemos en un próximo video.